Hola, bienvenidos a la plataforma académica de la Cátedra del Servicio de Urología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. En esta oportunidad expone para ustedes Carlos González, residente del primer año de la Cátedra del Servicio. Estaremos desarrollando un poco acerca de lo que es urolitiasis, un tema bastante descrito y ampliamente conocido en cuanto a lo que es el ámbito urológico. Teniendo en cuenta en cuanto a su historia que la existencia de este fenómeno ha acompañado a la humanidad desde tiempos remotos, describiéndose la presencia de cálculos renales y vesicales en momias egipcias desde hace más de 5.000 años. Igualmente la literatura describe de como tanto como los egipcios y los sumerios fueron los primeros en los cuales se identificaron estos litos. Posteriormente se describe un primer procedimiento para extraer estos cálculos, que fue la que fue nombrada la talla vesical, donde Hipócrates asimismo la describe en su juramento, donde este procedimiento debería ser ejecutado simplemente por los cirujanos, que eran los que mayormente lo desarrollaban. El que más se describió fue el romano Celso en cuanto a la ejecución de esta técnica, pero esta técnica se asociaba con muchas complicaciones hemorrágicas e infecciosas. Posteriormente se fue desarrollando, innovando lo que fue el, el principio o el origen de la litotripsia, donde se describe a Santorini, un italiano que fue el primero en desarrollar una sonda metálica, la cual se abría en la cavidad vesical con tres brazos, sujetaba lo que era el lito y lo destruía para luego su fragmento ser removido a través de la uretra. Asimismo, se fueron desarrollando a través del tiempo las posteriores innovaciones en cuanto a la extracción de los litos. Describiremos conceptos simples de la urolitiasis, como es la nefrolitiasis, que nos dice que la litiasis urinaria se refiere a la formación de cálculos en las vías urinarias, abarcando anatómicamente todo el tracto urinario, como cálices, pelvis renal, trayecto ureteral, la cavidad vesical y uretra. Para que haya formación de estos litos, tiene que haber condiciones a la cual predisponga al desarrollo de estos litos, en las cuales estaremos hablando. Luego tenemos lo que es litiasis, que nos describe que la litiasis es la concreción de sales minerales a partir de una matriz orgánica. Igualmente, la litiasis estará desarrollada por múltiples, para que haya una concreción de las sales biliares, están descritas múltiples procesos químicos y fisiopatológicos que a continuación serán desarrollados. En cuanto a su epidemiología, vamos a tener que la incidencia de cálculos depende de factores geográficos, climáticos, étnicos, dietéticos y genéticos. A nivel mundial se reportan cifras que varían de 1 a 5 por cada 1.000 habitantes, que es lo que corresponde al 0.5%. El riesgo de la recurrencia que está descrito en cuanto al segundo episodio correspondiente al primer episodio de la litiasis. Está determinado básicamente por la enfermedad o trastorno que lo causa, que causa la formación de cálculos. En consecuencia, las tasas de prevalencia de cálculos urinarios varían de 1 a 20% en países con un alto nivel de vida, que corresponde a las cifras de mayor al 10%. En cuanto al sexo, se describe que es más incidente en cuanto del hombre, en cuanto a la mujer, con una relación de 2 a 3. Pero últimamente las guías describen que esta relación se ha ido perdiendo, pues influyen muchos factores, principalmente dependientes de lo que es el factor socioeconómico y el estilo de vida, la alimentación, así como también los procesos eh, de anomalías anatómicas que van a predisponer a que haya un aumento en cuanto a la relación y esté más equilibrado en la incidencia en cuanto a hombres y mujeres.
debido a que las mujeres también se asocian a un amplio porcentaje del desarrollo de cálculos infecciosos. La edad nos dice que es infrecuente entre los 20 años y que va a tener un pico, una incidencia, lo que es de 40 a 60 años. Grupo étnico es con mayor frecuencia en los blancos, seguido por hispanos, en menos incidencia los asiáticos y los afroamericanos. La ocupación, vamos a tener que la ocupación va a formar un aspecto importante debido a que se describen ocupaciones como el desarrollo de litos, como lo es profesiones asociadas al sedentarismo, como secretarias o todas estas personas que desarrollan empleos sentados o con una escasa actividad física. Y también se describen actividades en las cuales está asociado a una alta temperatura, o sea, trabajadores que están expuestos a altas temperaturas que llevan a lo que es a mayor deshidratación, con una disminución en lo que es el volumen urinario. Todos estos trabajadores asociados como lo que es la minería o la formación de productos en las cuales se vea influenciados por lo que es el calor o la elaboración alto, alto altas temperaturas. El índice de masa corporal y peso está igualmente asociado a la formación de litos al, debido al desarrollo de un desequilibrio en lo que es los efectos metabólicos que tienen en sí la formación o la predisposición en los factores metabólicos de lo que es el metabolismo de los minerales, que va a estar influenciado a mayor índice de masa corporal y el peso. Y bueno, uno de los principales eh, mecanismos que se describe es la ingesta de agua, debido a que a menor volumen o menor ingesta de agua va a predisponer a a una deshidratación y a una orina con mayor saturación, que estaremos describiendo cómo se desarrolla lo que es la formación de los litos y la relación que tiene o que guarda con la ingesta de agua. Ajá. Entonces vamos a tener también que hay factores generales que van a dar a formadores de piedra de alto riesgo, donde se describen como factores generales que están asociados a un mal pronóstico, a un mayor desarrollo de delitos. Nos dice que el inicio temprano de la urolitiasis, especialmente en niños y adolescentes, es un factor de riesgo. La formación de cálculos familiares que están asociados a herencia familiar, piedras que contienen brucita, que es uno es el cálculo que con mayor dureza de todos los cálculos que se describen, ácido úrico y cálculos que contienen urato, piedras de infección y un riñón solitario. Vamos a tener que son factores de alto riesgo. Y en las enfermedades asociadas con la formación de cálculos, las principales que se describen son el hiperparatiroidismo, síndrome metabólico, la nefrocalcinosis, enfermedad renal poliquística, enfermedades gastrointestinales, aumento de los niveles de vitamina D y la sarcoidosis. Todas estas entidades guardan una estrecha relación en lo que es el desarrollo fisiopatológico de todas estas sales, debido a que a cada ion o metabolito sufre un proceso de, patológico para poder así desarrollar los cálculos. El hiperparatiroidismo principalmente está asociado a una mayor excreción de sales de calcio, y pues tenemos que el calcio es el que tiene mayor incidencia en cuanto a la formación de cálculos. El síndrome metabólico igualmente está asociado a un desequilibrio en lo que es la formación y excreción de estos minerales. La nefrocalcinosis pues obviamente está desarrollada debido a que es una entidad en la cual hay un aumento de los iones de calcio en lo que es a nivel renal, que está predispuesto por muchas entidades. La enfermedad renal poliquística
está asociada principalmente a éxtasis y efectos, defectos metabólicos, en los cuales no está muy bien conocido a nivel del parénquima renal. Enfermedades gastrointestinales principalmente están asociadas a la hiperoxaluria, debido a procesos fisiopatológicos, los cuales llevan a, a periodos diarreicos crónicos que se asocian con una mayor disponibilidad de oxalato en la parte del túbulo gastrointestinal, que estaremos viendo más adelante. El aumento de los niveles de vitamina D vamos a tener que es muy importante, porque la vitamina D, su compuesto activo, que es el 1.25 de hidrovitamina D3, que es el calcitriol, el cual es el factor o hormona principal en lo que controla el metabolismo del calcio. Y la sarcoidosis, que está asociada principalmente a formación de gránulos que van a llevar a complejos que van a secretar proteínas que tienen cierta actividad de formación de hormona paratiroidea, y nos llevan a lo que es la formación de calcitriol, y así llevar al ciclo de lo que es la formación del calcio. Ajá, tenemos también que hay formadores de piedras de alto riesgo. Dentro de esos factores generales están las formaciones de piedras que están determinadas genéticamente, donde se describen la cistinuria de tipo A, tipo B y tipo AB, la hiperoxaluria primaria, la acidosis tubular renal tipo 1, la dihidroxiadenuria, la santinuria, la fibrosis quística. En las anormalidades anatómicas asociadas con la formación de cálculo está la esponja medular renal, la obstrucción de la unión uretropélvica, el divertículo cálcico, el quiste cálcico, la estenosis uretral, el reflujo vesicouretral renal, riñón en herradura, ureterocele, y factores medioambientales, las altas temperaturas al ambiente, como ya la estuvimos describiendo, y la exposición crónica al plomo y al cadmio. En cuanto a estos procesos de anomalías, principalmente genéticas, donde se describen la cistinuria, hipoxaluria primaria, la acidosis tubular renal, son entidades genéticas donde hay defectos en cuanto a enzimas que van a estar dadas, van a formar lo que es anómalamente estos productos de las vías normales, nos van a llevar a una formación excesiva de cistinuria, por lo menos en la parte de la cistinuria, que también se describe más adelante, la hiperoxaluria primaria, que está asociada también a una, a una mala conversión de la enzima, que lleva al producto final a una mayor excreción de oxalato, que también la describiremos más adelante. La acidosis tubular renal de tipo 1, que es la principal de importancia para la urología. Existen tres entidades, tipo 1, tipo 2 y tipo 4. En la tipo 1, que es donde se asocia con estado de acidez, debido a que hay una imposibilidad de los túbulos renales en cuanto a mantener el normal funcionamiento de lo que es los iones hidrógeno, y esto va a llevar a un estado de acidez que nos conllevará a un estado de hipocitraturia, hipercalciuria, y esto nos va a llevar a un proceso fisiopatológico con la formación o sobresaturación de la orina con sales, principalmente de calcio y oxalato. Entonces, en cuanto a las anormalidades anatómicas asociadas, son entidades que se asocian más que todo con el éxtasis urinario, y hay igualmente anomalías metabólicas, las cuales también se conocen muy poco y van a llevar a lo que es un proceso de formación o sea, dificultan todo lo que es el, el proceso de la saturación de la orina. Ajá. En cuanto a que empezamos a describir lo que es la fisiopatología o fisicoquímica de este proceso patológico en cuanto a la formación del cálculo,
se describe un estado de saturación que va a conllevar a una sobresaturación de sales litógenas, una nucleación, crecimiento de cristales, luego nos lleva a un desplazamiento, una agregación y retención, que es donde se va a comenzar a formar o, o, o realizar lo que es la concreción del lito. Entonces vamos a tener que principalmente se va a formar o va a llevar un estado de saturación, donde vamos a tener que un estado de saturación es una solución acuosa pura de una sal que se considera saturada cuando alcanza un punto en el que las sales que se agregan no se pueden disolver. Vamos a tener que esto va a depender principalmente del producto de la solubilidad termodinámica y el producto de la formación. Entonces, teniendo en cuenta que la saturación de la orina principalmente va a estar dada por el producto de la solubilidad y el producto de la concentración. Entonces, en el producto de la solubilidad vamos a tener principalmente lo que es el volumen urinario, que estará en completa relación con el volumen de agua que se excreta, lo que es a nivel renal, y el producto de la concentración estará en directa relación con lo que es los iones de sales, eh, donde se describen todas estas sales del cuerpo, de calcio, oxalato, ácido úrico y ácido úrico, oxalato y calcio, los cuales son los principales. Entonces vamos a tener que cuando el producto de la concentración supera el producto de la solubilidad, la orina se comienza a saturar debido a que a, los, a las sales no se van a poder disolver porque va a haber mayor concentración y menor disolvente, y esto nos va a llevar a lo que es a un producto de formación. Igualmente en la orina se describen tres estados o químicos, los cuales son un estado donde la orina está subsaturada o está poco saturada, donde o sea, la concentración va a estar por debajo del producto de solubilidad, o sea, no va a haber nucleación y las sales se van a disolver. En este estado, como ya venimos definiendo, el solvente, el producto de solubilidad va a ser mayor que el producto de concentración. Entonces, pues no va a haber precipitación en, en este estado de la orina. Luego vamos a tener una orina estable que se describe como metastable, que se encuentra entre el producto de solubilidad y el producto de formación. Es labil, inestable y puede precipitar como un agregado. Pero en este estado se describe que va a haber mayor concentración va a haber mayor producto de concentración, pero no va a precipitar debido a que van a entrar en juego lo que es los factores de inhibición, que van a jugar un papel muy importante en lo que es la orina. Entonces vamos a tener así que estos factores de inhibición, los cuales se describen 5 más adelante, ellos debido a la presencia de ellos en una orina metastable, las sales no van a precipitar y pues no va a haber la nucleación, la formación y posteriormente la agregación de las sales para que haya un lito. Luego se describe una orina sobresaturada. En esta orina sobresaturada el producto de concentración obviamente va a superar lo que es el producto de solubilidad y no aquí se describe que los iones, las sales de calcio, se encuentran en un estado que supera entre 7 o a 11 veces su concentración normal. Y pues va ya a esta mayor concentración, los productos de inhibición van a estar inhibidos o van a ser poco efectivos. Y pues nos va a llevar a lo que es una precipitación de los cristales, formando así los núcleos y su agregación. Luego vamos a tener lo que ya hemos venido también nombrando, los factores que determinan el límite de solubilidad. Vamos a tener que los factores
de la solubilidad van a estar determinados por el pH urinario, la temperatura, la concentración de sal, las anomalías anatómicas y la disminución del volumen urinario. Teniendo en cuenta que las sales van a predisponer dependiendo del pH urinario, teniendo que a un pH urinario ácido se va a describir formación de los litos más comunes, como los litos de calcio, los litos de fosfato cálcico o de oxalato cálcico, que ellos predisponen a un pH urinario ácido, igualmente que los litos de ácido úrico. En cuanto al pH alcalino, se describe principalmente que nos van a precipitar o va a haber formación de lo que es los litos infecciosos. La temperatura también se describe que a menor temperatura va a haber mayor disolución, o sea, va a haber una orina más soluble a menor temperatura. La concentración de sal se asocia principalmente obviamente a la formación o a la saturación de la orina con sales minerales que ellas van a predisponer a lo que es la formación de cristales, principalmente de calcio y oxalato de calcio. Las anomalías anatómicas, como ya hemos venido describiendo, simplemente van a jugar un papel muy importante en lo que es el mal funcionamiento de lo que es la excreción de la orina, llevando a un éxtasis y en anormalidades metabólicas. La disminución del volumen urinario, pues se ha descrito que es uno de los factores más importantes en cuanto a la saturación. Pues vamos a tener que mayor volumen urinario nos va a producir una orina con un mayor producto de solubilidad. Va a ser una orina que va a ser va a haber menor producto de concentración y más soluble, entonces pues no vamos a tener una orina saturada. A consecuencia de que si tenemos disminución del volumen urinario, pues nos va a llevar a una orina saturada. Ajá, en donde teniendo aquí entonces los inhibidores de la cristalización, los cuales ya hemos venido nombrando, se describe que son sustancias orgánicas e inorgánicas presentes en la orina, que se unen con los distintos iones para formar complejos solubles. En el principal, uno de los más estudiados y los más importantes, va a ser el citrato, que forma complejos con el calcio y reduce la disponibilidad de interactuar con el oxalato. El magnesio, que es igualmente un ion, un electrolito, que principalmente su función va a ser que va a formar complejos con lo que es el calcio y el oxalato. Entonces, teniendo así una menor disponibilidad del calcio y del oxalato a ser absorbido y pasar a lo que es a ser absorbido en lo que es la parte gastrointestinal, y entonces así no va a haber tanta disponibilidad de iones de calcio y oxalato en lo que es a nivel renal, que posteriormente va a ser excretado a nivel de lo que los túbulos colectores. Entonces, pues vamos a tener que simplemente son iones que van a formar complejos que van a evitar la mayor disponibilidad de estas sales. El citrato, como ya hemos dicho, es uno de los principales debido a que él interactúa en las cuatro fases de la formación de los litos. Interactúa en la precipitación, interactúa en la nucleación, en la agregación y en la retención. O sea, va a inhibir todos estos factores. Teniendo en cuenta que el citrato pues lo vamos a obtener tanto de la dieta como lo vamos a formar los túbulos colectores los túbulos renales van a producir citrato como parte de buffer van a ser bases para evitar así ellos van a ser buffer de los iones hidrógenos y así contrarrestar lo que es la acidez en la parte metabólica. La nefrocalcina, que se describe que es una glucoproteína igualmente formada en lo que es los túbulos renales, van a evitar principalmente lo que es la nucleación y la agregación de las sales. La proteína de Tan-Horford, que es una mucoproteína, se describe como una mucoproteína de alto peso que es formada también en los túbulos renales y una de sus principales acciones
es igualmente evitar lo que es la formación y la agregación de los cristales. Y pues tenemos también la uropontina, que igualmente eso es formada en los túbulos renales y tiene las mismas funciones, que va a evitar la formación y cristalización de estos de estas sales. Entonces vamos a tener que la nifrocalcina, la proteína de Tan-Horford y la uropontina son secretadas principalmente en las células de los túbulos renales. Y el citrato y el magnesio van a ser iones que pues lo podemos obtener tanto de la dieta, y pues el citrato, que igualmente también se forma en los túbulos renales. Pero entonces, de todos estos inhibidores, el más importante que se describe es el citrato. En cuanto entrando a la clasificación de la urolitiasis, vamos a tener que hay múltiples clasificaciones. Una de las principales o las más conocidas son la clasificación que nos define los cálculos en calcios y no cálcicos, cálcicos y no cálcicos. Los cálcicos, los principales son dos: el oxalato de calcio monohidratado y el oxalato de calcio dihidratado. En los no cálcicos se describen los de ácido úrico, urato de amonio, urato de sodio, cistina, y los de estrubita, que son los cálculos infecciosos. En los de estructura mixta química se describen los de fosfato de calcio, fosfato tricálcico, ácido uricálcico y medicamentosos con materia inorgánica y artefactos. Estos cálculos de estructuras mixtas van a estar originados principalmente por lo que se denomina una enucleación heterogénea, que va a predisponer a que salen de diferente formación, por ejemplo el ácido úrico, que precipita principalmente con el calcio y va a formar complejos de ácido úrico, igual que el fosfato con el calcio, y va a formar lo que es el compuesto de brucita, que es la parte del fosfato cálcico. Y los de calcio común normales, que son el oxalato de calcio monhidratado y el oxalato de calcio dihidratado. Y bueno, los que son de estructura propia, que no son cálcicos, que ya les dijimos, ácido úrico, citina y estrubita. Nos describe igualmente, la guía europea nos las describe como cálculos de infección, piedras de infección y piedras asociadas a las causas genéticas, o junto como las piedras de droga. Los cálculos sin infección, que ya los describimos, la guía los describe como oxalato de calcio, fosfato de calcio y ácido úrico. Las piedras de infección son el fosfato de amonio y magnesio, apatita de carbonato, urato de amonio, que es principalmente estos cálculos, estos compuestos químicos van a ser propios de un producto químico que va a estar dado simplemente en presencia de infección, debido a que es un proceso químico que va a estar dado por la urea, el cual ya estaremos describiendo más adelante. En las causas genéticas, pues, donde ahí es un defecto en lo que es la transformación o la formación normal de lo que es los, los productos, pues los productos de esta formación. En donde se describen estas causas genéticas, las principales son la cistina y la santina, que son muy raras. Se describen menos de 1% las piedras de esta composición. Como ya dijimos, las piedras tienen una incidencia en cuanto, donde las piedras de calcio va a ser un 70%, aquí en Venezuela se describe un 50% en cuanto a su incidencia de formación. Luego la sigue lo que es las piedras de ácido úrico, un 15 a 20%, luego las infecciosas, que se describen en igualmente un 10 a un 15%. Y bueno, también vemos allí en la tabla los nombres químicos de los productos más comunes. Tenemos igualmente otra clasificación, una de las más antiguas igualmente, donde clasificamos los litos con respecto a su composición y su visualización en cuanto a las películas simples de las imágenes radiográficas. Entonces se describen los litos radiopacos, los cuales van a ser los que vamos a poder visualizar
con mayor facilidad en lo que es en la radiografía convencional, donde vamos a tener que los radiopacos o las imágenes blancas, por así decirlo, van a ser el oxalato de calcio dihidratado, el oxalato de calcio monohidratado y los fosfatos de calcio, donde son los litos que vamos a ver con más facilidad. Los de poca radiopacidad o los menos, o sea, se describen con un aspecto entre menos blancos y entre blancos y oscuros, que son los de fosfato de amonio, magnesio, apatita y cistina. Igualmente son unos cálculos que si no hay suficiente entrenamiento o suficiente experiencia, se nos va a hacer muy difícil observar en lo que es la radiografía simple. Y los radios transparentes que no vamos a ver en lo que es la película simple de la radiografía convencional son los cálculos de ácido úrico, los de urato de amonio, los de santina y las piras de drogas que tampoco no vamos a poder observarla en cuanto a la radiografía. Luego tenemos una clasificación igualmente imagenológica que es una de las más utilizadas y de las más importantes en cuanto al ámbito urológico, porque nos va a estar dado por lo que es la tomografía o las densidades tomográficas, donde vamos a tener que el principal, la escala que nos va a medir esto va a ser la unidad Hounsfield, donde vamos a tener unos valores en el cual vamos a tener los cálculos desde los más duros a los más blandos. El cálculo más duro que se describe es el de Brusita, que tiene un valor de atenuación en cuanto a la escala Hounsfield de 1700 o más o menos 161 unidades Hounsfield. Luego está el oxalato de calcio monohidratado, que va de 1645 a 238. El oxalato de calcio dihidratado de 1417 a 234. El de cistina, el de estrubita de 666 a más o menos 87, y el más débil, que es el de ácido úrico, que va de 409 a 118 unidades Hounsfield. Entonces, empezando a desarrollar un poco lo que es el metabolismo de los minerales para poder entender cómo va a ser la formación en cuanto a la normalidad de estos minerales que nos va a llevar al producto fisiopatológico para la formación de estos cálculos. Entonces, empezando con los cálculos más comunes o los que tienen una mayor incidencia, que van a ser los de calcio. Entonces, teniendo que una hipercalciuria va a estar dada cuando vamos a tener unos valores de mayor a 250 miligramos por día o mayor a 4 miligramos por kilogramo peso, teniendo en cuenta que el metabolismo del calcio va a estar dado principalmente por tres sistemas, como son el sistema gastrointestinal, el sistema óseo y el sistema renal. Y pues esto obviamente ahí va a haber afectaciones directas a estos sistemas, donde vamos a tener estados de hipercalciuria, donde se describe la hipercalciuria absortiva, la hipercalciuria renal y la hipercalciuria reabsortiva, que es en la cual se afecta el hueso. La hipercalciuria absortiva, entonces vamos a tener que va a haber una mayor absorción a nivel gastrointestinal en la parte de las células del borde del cepillo. Entonces nos va a llevar a una mayor absorción de lo que es el calcio. Va a haber un aumento en el calcio sérico debido a la mayor absorción de calcio en el sistema gastrointestinal. Y pues como vamos a tener que el calcio sérico o todo el metabolismo de calcio va a estar dado principalmente por lo que es la hormona paratiroidea, que pues ella responde principalmente en lo que es la disminución del calcio sérico. Al ver la disminución del calcio sérico se activa la señal o la respuesta para, para producir un aumento en lo que es la hormona paratiroidea. Entonces el aumento del calcio sérico va a disminuir la hormona paratiroidea y pues no, debido a que va a haber mayor calcio a nivel sanguíneo, pues va a haber mayor absorción lo que es del calcio a nivel del capilar glomerular y va a llevar a lo que es un estado de hipercalciuria o mayor calcio a nivel urinario. Aquí principalmente el defecto va a estar dado
por una mayor, se describe que es una mayor sensibilidad en cuanto a los receptores de la vitamina D3 o del calcitriol, debido a que el calcitriol es el que induce la absorción a nivel gastrointestinal y igualmente el calcitriol se va a formar en lo que es la parte de los túbulos renales. Eh, en la hipercalciuria de origen renal vamos a tener que va a haber un, un mayor una mayor concentración de calcio urinario. eh, Al haber mayor concentración de calcio urinario, eh, va a disminuir el calcio sérico, debido a que aquí el problema va a ser un problema en lo que es la reabsorción del calcio. O sea, va a haber anormalidad en lo que es la parte de las células de los túbulos renales, y pues se va a perder calcio a nivel renal, no se absorbe, y pues al no absorberse va a haber hipercalciuria, debido a que se excreta todo por la parte renal. Disminuye acá en el calcio sérico debido a que no se absorbe a nivel capilar, y pues esto va a despertar la respuesta de la hormona paratiroidea, aumentando así su producción. La otra afectación o formación va a ser la hipercorsuria de origen reabsortivo, que pues va a estar dado principalmente por una afectación en el hueso, que esto va a ser principalmente, va a ser secundario a una condición que pues se describe en un adenoma, principalmente en la glándula tiroides, que va a llevar a una producción descontrolada de lo que es la hormona paratiroidea. Entonces, pues esta hormona paratiroidea va a haber una mayor producción de lo que es la vitamina D3 y una mayor producción de lo que es el calcitriol, y el calcitriol va a llevar a lo que es una mayor acción a nivel de los del, de la de los de la, reacción, de la parte de las células óseas. Hay una mayor reabsorción ósea con una mayor excreción, como así decirlo, un mayor catabolismo de lo que es el calcio contenido en lo que es las células óseas. Esta acción va a estar dada por los osteoclastos, que va a estar influenciada por lo que es el calcitriol, pero todo es secundario a una mayor, a un descontrol en lo que es la producción de estas hormonas, por el efecto primario que va a ser el tumor o el adenoma en la glándula tiroides. Otro estado que describimos también va a ser uno de los principales, que va a ser la hiperoxaluria, que pues nos va a llevar a lo que es la formación de los cálculos de oxalato de calcio. Entonces vamos a tener que una hiperoxaluria va a estar dada cuando hay mayor a 40 miligramos mayor a 40 miligramos de día de oxalato, lo que es a nivel urinario. Entonces vamos a tener que principalmente la hiperoxaluria va a estar dada por dos condiciones. Una hiperoxaluria primaria, que pues, generalmente está dado por una afectación en lo que es las vías biosintéticas. Aquí lo que ocurre es que hay una, una mala respuesta o una mala formación, por así decirlo, en la enzima alanina gliocilato aminotransferasa. Entonces va a metabolizar el glioxilato en oxalato. Normalmente el glioxilato se cataboliza, y su producto final es la glicina, que son carbohidratos, son aminoácidos, que digo. Aquí el error va a ser una transcripción de glioxilato a oxalato, llevando así a una excesiva producción de oxalato. Esta es como le digo, una condición primaria que va a estar dada genéticamente, la afectación allí en la enzima. Y tenemos la segunda causa, que va a ser la dietaria o dietética, que va a haber una hiperoxaluria entérica adquirida, que esto generalmente está dado por los procesos diarreicos, que pues nos van a llevar, o estados que nos llevan a un proceso diarreico, como se describió en las primeras láminas, por afectaciones en lo que es a nivel del sistema gastrointestinal, sea por las resecciones, por cirugías previas, que van a llevar a lo que es resección en la parte intestinal,
y pues o síndromes de mala absorción, enfermedades que ya se describieron anteriormente. Esto nos lleva a que va a haber esa ponificación de ácidos grasos, haciendo así complejos, generalmente como describimos también, el oxalato hace complejos disolventes con el magnesio y con magnesio, el citrato y el potasio. Entonces, pues a ver estados diarreicos, las sales, los ácidos grasos hacen complejos con estos iones y pues queda el oxalato libre para tener así una mayor disponibilidad. Lo que es a nivel entérico, ahí va a haber mayor absorción y pues va a haber mayor excreción y entonces eso nos lleva a una hiperoxaluria. Ajá. Luego se describen también neoplasias, sarcoidosis, fármacos que están asociados con la producción de en estas entidades principalmente es porque las neoplasias van a formar proteínas al final que tienen mucho, parecido en lo que es la acción de la hormona paratiroidea. Y la sarcoidosis, como nombramos empezando, también los granulomas producen unas especies de proteínas que tienen semejanza con la hormona paratiroidea y pues llevan una mayor producción de calcitriol. Y en los fármacos se describe principalmente son los esteroides que llevan también a lo que es una reabsorción ósea con una desmineralización ósea. Y pues va a haber una desmineralización del calcio, una mayor excreción de calcio en esa parte. Luego tenemos la litiasis de ácido úrico, que pues van a estar dadas principalmente aquí también se describen dos causas, la dietética o la dietaria, que es por un mayor aumento de consumo en cuanto al consumo que nos va a llevar a un metabolismo final de la purina y nos lleva a una mayor excreción de purina con su mayor, o sea, su mayor excreción de producto final que va a ser el ácido úrico. Y en la secundaria, la otra causa va a ser también por defectos eh, enzimáticos, igual como se describe en la hipersolubilidad primaria, va a ser defectos en cuanto a transportadores del ácido úrico. Entonces vamos a tener que la hiperuricosuria es cuando hay mayor a 600 miligramos por día en lo que es la parte urinaria. Vamos a tener que esto el ácido úrico va a precipitar o va a tener una mayor saturación a un pH ácido, o sea, va a precipitar a mayor acidez. Entonces, teniendo en cuenta que a mayor pH ácido, pues el ácido úrico nos va a precipitar y también nos hace principalmente lo que es la precipitación heterogénea o nucleación heterogénea con lo que es el calcio, que es el que más se describe, y hace lo que es la formación de los cálculos heterogéneos. Entonces, una hiperacidez urinaria permanente nos va a llevar a lo que es la formación de los cálculos de ácido úrico. Cuando está en un estado ácido, ahí va a estar presente su forma no disociada, que es el urato sódico, que es insoluble y tiende a cristalizar de manera heterogénea, que es lo que ya mencioné con el calcio y el oxalato de calcio. Y bueno, a menor volumen urinario va a haber mayor saturación de la orina. Pues lo que ya mencioné, el consumo de las purinas es la principal causa en cuanto a la hiperuricosuria. Luego se describe la segunda causa, que es la congénita, en donde lo que va a haber es una alteración en el transporte. Se describe principalmente en el gen que codifica el URAT1, que es un transportador, y pues no va a haber una buena excreción de lo que es el ácido úrico. Y pues el pH urinario bajo, como describimos nos lleva a una deshidratación y una hiperacidez urinaria. Hay otras causas que se describen también adquiridas, las cuales están poco conocidas, que son las afectaciones hemolíticas, en donde se describe la policitemia, la anemia perniciosa, los trastornos hemolíticos y las hemoglobinopatías, que nos van a llevar también a estados de hiperuricosuria. Pero como les describí, esto no está bien conocido. Luego vamos a tener la otra causa de litiasis, donde describimos la hipocitraturia, que como les mencioné inicialmente, el citrato es el principal inhibidor en cuanto
en cuanto a los productos de inhibición de la orina. Pues vamos a tener que es una anomalía importante pero corregible. La hipocitraturia se describe cuando hay concentraciones urinarias menor a 320 miligramos por día. Vamos a tener que es un inhibidor importante para reducir la formación de cálculos del calcio por varios mecanismos, los cuales ya fueron descritos al inicio. Hay fármacos que están asociados con la hipocitraturia, como son los diuréticos tiacídicos, el enalapril, por hipopotasemia, acidosis intracelular, y pues todos los estados de acidez o de acidosis nos van a llevar a lo que es una hipocitraturia, debido a que no va a haber hay un mayor consumo de lo que es el citrato y el bicarbonato, y el mismo estado de acidez nos va a llevar a una menor producción de lo que es el citrato y el bicarbonato. Entonces, pues las causas se describen en los estados asociados con acidosis, la acidosis tubular renal distal, la acidosis metabólica, estados diarreicos crónicos, donde igualmente se pierde citrato y bicarbonato por estos estados diarreicos. El consumo de excesivo de proteína animal, que eso es lo que nos va a llevar principalmente a igualmente un estado de acidez a nivel metabólico. Luego tenemos por último la litiasis infecciosa, que son las otras descritas, donde vamos a tener que principalmente estos litos van a estar dados o formados por aquí el mecanismo principal que se describe es la degradación de la urea. Entonces son microorganismos que producen urea, y esta urea nos va a degradar, ureasa, y esta ureasa nos va a degradar la urea. Principalmente nos degrada la urea en amoníaco y carbonato, y pues esto nos va a llevar a un proceso químico amplio y extenso, donde el producto final va a ser una orina con mayor concentración de amonio, mayor concentración de dióxido de carbono. Luego el dióxido de carbono se va a hidrolizar a bicarbonato y a hidrógeno. Luego el hidrógeno igualmente se hidroliza en 2 iones de fosfato, y pues esto nos va a llevar lo que es al compuesto químico de fosfato de amonio magnésico hexahidratada. Igualmente este estado químico nos va a predisponer que una vez cuando la orina igualmente contiene sal de fosfato de calcio y carbonato de apatita, se produce lo que es la cristalización heterogénea igualmente. Entonces este estado lo vamos a tener principalmente en respuesta a una infección. Normalmente, pues en la orina no va a haber ureasa, y la urea no se va a degradar. Entonces el requisito principal para que se produzcan estos cálculos va a ser una infección por microorganismos que nos van a producir la ureasa, que nos va a degradar la urea y nos va a llevar a todo este proceso químico ya mencionado. En cuanto a los microorganismos que se asocian con mayor producción de ureasa, son el principal microorganismo el proteo, mayor a un 98%. Se escriben otras como Providencia, Morganella, o hay otras bacterias facultativas productoras de ureasa, donde se escribe Enterobacter, Klebsiella y Providencia. Y donde la guía nos describe que hay que tener precaución, porque de un 0 a 5% Escherichia coli, Enterococcus y cepas de Pseudomonas, pues también nos pueden producir ureasa. Otros estados patológicos que predisponen a la formación de cálculos estrubistas van a ser la vejiga neurogénica, lesión de la médula espinal, la parálisis, la desviación urinaria continente, el conducto ileal, cuerpo extraño, estenosis uretral, hiperplasia prostática benigna, divertículo vesical, cistocele, divertículo cálcico y obstrucción de la unión pirureteral. Pues de todas estas condiciones, pues ya como ya hemos descrito, son factores que nos van a llevar a una mayor éstasis de lo que es la orina, con una mayor saturación, y pues entra en juego aquí la parte bacteriana, pues debido a que mayor éstasis, eso nos lleva también a mayor
lo que es la migración o la translocación de lo que es la parte bacteriana. Igualmente que la vejiga neurógena por la lesión de la médula espinal también está asociado a un estado de parálisis que se describe que eso conlleva a a un mal metabolismo de lo que es del calcio, se describe igualmente. Y pues todas estas patologías, principalmente la hiperplasia prostática, también está descrita como un mecanismo aparte muy complejo, donde se describe tanto la estasia urinaria junto como factores importantes patológicos de lo que es la parte bacteriana, que va a afectar principalmente a la mucosa y a la capa de glucosaminoglucanos de la vejiga. En cuanto al ya entrando en lo que es la parte del diagnóstico, ya desarrollamos lo que es la formación de todos estos cálculos, pues entramos en la parte del diagnóstico, el cual nos va a dividir en cuanto a un diagnóstico clínico, un diagnóstico imagenológico y un diagnóstico metabólico. Entonces vamos a tener que el diagnóstico clínico esto va a estar principalmente dado por los factores de riesgo, la historia dietética, la historia clínica, donde tenemos que indagar por antecedentes familiares y los medicamentos que pueda estar consumiendo el paciente, teniendo en cuenta que ya todos los factores desarrollados nos van a, nos van a inducir a lo que es la sospecha en cuanto a una buena llevando a cabo una buena anamnesis podemos orientar ya gran parte del diagnóstico. Pues ya sabemos que hay factores de riesgo que predisponen a la formación de cálculos ya descritos. La historia dietética es muy importante, pues nos va a tener una idea en cuanto a qué mineral o qué afectación de mineral nos puede llevar una ciertos consumos de alimentos. Y por los antecedentes familiares, debido a que tenemos también patologías hereditarias asociadas con anomalías congénitas, y los medicamentos, porque pues ya sabemos que también hay piedras formadas por drogas. Eh, Luego, no, en la parte del diagnóstico clínico, lo más importante va a estar los síntomas o las manifestaciones clínicas que el paciente nos vaya a darle, que principalmente se describe una afectación que va a estar dada por el cólico renoureteral, que el cólico renoureteral nos puede llevar igualmente a la hematuria, la infección urinaria y a una caracterización de que va a ser una infección interrumpida por la incrustación de dicho lito en la vía urinaria inferior, sea en cuello vesical o sea en la parte uretral. Y pues el cólico renoureteral, el cual actualmente ahorita no es objetivo de desarrollo en este tema, este seminario, pues es la principal manifestación de lo que es la urolitiasis. La hematuria, que va a estar dada principalmente por el roce del cálculo en lo que es a nivel del urotelio, y pues la infección urinaria, que no obviamente cuando el cálculo no queda incrustado o obstruye, esto pues nos puede llevar al desarrollo de una infección urinaria. En cuanto al diagnóstico relacionado con el metabolismo, se describen pues un, dos perfiles en el cual nos hablan de un metabolismo básico o sea, un perfil básico y nos describe un perfil metabólico ampliado que pues principalmente va a estar dado eh, por los factores de riesgo que podamos tener en cuanto al paciente. Si es un paciente sin factores de riesgo que debuta, nos llega sin anormalidades, pues el diagnóstico, el perfil metabólico va a estar dado principalmente por un examen de orina, pruebas de sanguíneas, en el cual se muestra la creatinina, el ácido úrico, el calcio, el sodio, el potasio, el recuento de células sanguíneas y proteínas C reactivas en el estudio básico. El estudio metabólico empleado pues, principalmente va a estar dado por lo que ya nombramos, el calcio, el albúmina, la creatinina, ácido úrico y electrolitos, pero se va a indagar en la parte sanguínea el estudio básico más el dióxido de carbono total venoso y pues en la orina
se añade lo que es un estudio básico de orinas de 24 horas. Pues eso nos va a dar para cuantificar volumen, nos va a dar para cuantificar citrato, creatinina, calcio y pues todos estos iones a nivel urinario, pues que nos va a confirmar una parte metabólica y así tratar o evitar lo que es la parte de la recurrencia o el tratamiento dirigido en cuanto a la parte metabólica. Entonces vamos a tener los valores de referencia ya nombrados en cuanto a la hipocitraturia, la hiperoxaluria, la hiperuricemia, la hipercalciuria y la cistinuria. Aquí nos describe, el primer consenso también nos describe un algoritmo a seguir en cuanto al manejo del paciente, donde nos describe si la estructura química es desconocida, si es litiasis cálcico, si es litiasis no cálcica. Luego tenemos ya conociendo un poco lo que es el diagnóstico clínico, el diagnóstico metabólico, pues tenemos la parte también muy esencial en cuanto al manejo urológico, que va a ser el diagnóstico imagenológico, que principalmente desde hace años se describía el diagnóstico por radiografía, ultrasonido renovesical, urografía de eliminación y urotomografía. Este era el manejo que se venía manejando desde pues décadas atrás, que ha venido en cambio o ha venido en ascenso debido a la mayor tecnología y el mayor conocimiento de las técnicas imagenológicas. Teniendo en cuenta que ahora simplemente la guía europea describe o ha desplazado en cuanto a la radiografía de la imagen convencional, pues ya no queda un segundo plano, pues la guía europea simplemente describe en el manejo el ultrasonido renovesical y pues la urotomografía, que se ha convertido en el gold estándar en cuanto al método de diagnóstico imagenológico, dejando atrás así las radiografías convencionales simples, donde se entra lo que es la radiografía y la urografía de eliminación. En cuanto a la radiografía, vamos a tener que la sensibilidad y especificidad de la radiografía de riñón, uretra y vejiga no debe realizarse si se considera una tomografía, una urotomografía sin contraste. Sin embargo, es útil para diferenciar entre los cálculos radiotransparentes, radioopacos y debe usarse para comparar durante el seguimiento. Entonces vamos a tener que principalmente una de las ventajas de la radiografía convencional simple, pues vamos a tener que de fácil acceso, es de bajo costo y pues es un método rápido y sencillo, pero pues tiene muchas desventajas que principalmente solamente nos da un contorno anatómico en cuanto a una precisión de lo que es la parte en su parte superior al riñón y en su parte inferior a la vejiga, y pues que solamente vamos a observar ciertos tipos de cálculos como describimos en la parte inicial, los cálculos que son radiopacos, donde entran los cálculos de calcio y de fosfato cálcico, que son los más comunes y pues los podemos también evidenciar allí. Pero pues cuenta con muchas desventajas y pues no se debe utilizar si tenemos a la mano de entrada una urotomografía sin contraste. Luego tenemos el ultrasonido renovesical, donde el ultrasonido debe usarse como la herramienta primaria de diagnóstico por imagen, aunque el alivio del dolor o cualquier otra medida de emergencia no deben retrasar las evaluaciones por imagen. El ultrasonido es seguro, reproducible y económico. Puede identificar los cálculos ubicados en los cálices, en la pelvis y en uniones pilureterales y como vesicureterales, así como en pacientes con dilatación del urinario superior. La ecografía tiene una sensibilidad del 45% y una especificidad del 94% para los cálculos ureterales, una sensibilidad del 45% y una especificidad del 88% para los cálculos renales. Vamos a tener que el ultrasonido pues es igualmente de fácil acceso, es económico, es una de las grandes ventajas que tiene es que es poco invasivo, nos da un buen contorno lo que es a nivel espacial debido a que nos da una buena resolución a nivel de lo que es la víscera renal, podemos observarla con mayor resolución, pues nos da la visibilidad de los cálculos debido a sus características, que principalmente es la hipercogenicidad y pues el, la,
la presencia de lo que es la sombra acústica posterior. Igualmente es sensible, nos ayuda lo que es en la parte de la dilatación del sistema colector. Podemos evidenciar signos coexistentes de una urolitiasis como lo es la dilatación del sistema colector o la hidronefrosis. Y pues bueno, vamos a tener que en todo, actualmente la guía describe como primer paso o primera herramienta el ultrasonido renovesical con posterior confirmación o posterior abordaje para una urotomografía. Según los hallazgos que encontremos en el ultrasonido, pues nos va a llevar a lo que es la indicación de la urotomografía. Y pues la urografía de eliminación, vamos a tener que desde 1923 pues se consideraba como un estándar en cuanto a lo que era el diagnóstico imaginológico de la urolitiasis. Puede proporcionar información sobre la función renal, la anatomía del sistema colector y el nivel de una obstrucción. La tomografía computarizada sin contraste se ha convertido en el estándar para diagnosticar la aguda en el flanco y ha reemplazado la urografía de intravenosa. Y pues igualmente la guía describe que pues si tenemos el acceso a un estudio urotomográfico, pues la urografía o la radiografía simple pues quedan a segunda mano, no se deberían utilizar, debido a que tiene grandes desventajas la urografía de eliminación, principalmente es que pues las reacciones adversas que puede presentar el contraste, la dificultad cuando no hay buena preparación previa al estudio, también la dificultad de que los cálculos cuando son muy pequeños no lo podemos visualizar también o es de difícil visualización. Y bueno, una de las ventajas es que nos aporta función renal y nos aporta también un poco mejor lo que es la resolución anatómica, nos ayuda, nos evidencia lo que es mejor anatomía, lo que es la parte del sistema colector. Pero pues tiene muchas desventajas y pues si tenemos la disponibilidad de una tomografía, debe hacerse la tomografía que es el estándar actualmente. Y bueno, vamos a tener que la tomografía computarizada sin constante se ha convertido en el estándar para diagnosticar dolor agudo en el flanco. La tomografía sin constante puede determinar la densidad de los cálculos, la estructura interna del cálculo, la distancia entre los cálculos y la anatomía circundante. Todo lo cual afecta la selección de modalidad de tratamiento. La ventaja de las imágenes sin contraste debe equilibrarse con la pérdida de información sobre la función renal y la anatomía del sistema colector urinario, que pues esto nos lo va a proporcionar principalmente la fase excretora y pues nefropiélica, lo que es en cuanto al contraste, que este aporte nos da la urotomografía contrastada. Que vamos a tener que nos puede detectar los cálculos de ácido úrico y santina, que son radioluciles en las películas simples, pero no los cálculos de drogas como son los de indinavir. Vamos a tener que principalmente la urolitiasis, bueno, va a ser el estándar debido a que nos da gran aporte en lo que es en cuanto a resolución anatómica, pues vamos a evidenciar las estructuras anatómicas con mayor facilidad. Igualmente nos va a aportar la diferenciación cuando va a haber un dolor urológico de causa no renal, la podemos distinguir en lo que es la urotomografía y pues nos va a dar muchas características importantes en cuanto a las características del cálculo como tal, pues nos va a dar su tamaño, nos va a dar sus características en cuanto a las unidades ONFIL, nos va a dar su ubicación anatómica exacta en lo que es a nivel renal y pues también nos puede dar la visualización de signos coexistentes de obstrucción, como son igualmente la hidronefrosis, las inflamaciones perinéfricas, inflamaciones periureterales, con signos sugestivos propios de dichas condiciones. Y pues las imágenes, y como vemos allí en esta diapositiva, pues claramente visualizamos la imagen hiperdensa de gran tamaño, lo que es ubicado en lo que es la parte
de la pelvis renal izquierda. Y bueno, aquí teniendo en cuenta ya descrito sus grandes ventajas, y pues una de sus desventajas pues va a ser la exposición a la radiación, y que no, en cierta parte no nos va a dar un aporte en lo que es la función renal, debido a que esto nos lo va a dar con mayor precisión la, el contraste, pero pues va a ser muy específica en cuanto a lo que es la urolitiasis, para darnos la información, y nos va a dirigir lo que es el tratamiento en cuanto a la conducta al tratamiento a seguir, dependiendo de las características del cálculo, como ya hemos venido mencionando. Entonces, pues teniendo en cuenta las pautas de la Guía Europea 2020 en cuanto a la urolitiasis, recomienda que la imagenología inmediata esté indicada con fiebre, riñón solitario y cuando el diagnóstico es dudoso. Utiliza la tomografía computarizada sin contraste para confirmar el diagnóstico de cálculos en pacientes con dolor agudo, o en el flanco después de la evaluación inicial por ultrasonido. Realiza un estudio sin contraste si se planea la extracción de cálculos y si es necesario evaluar la anatomía del sistema colector. Son recomendaciones con clasificación de fuerte en cuanto a las recomendaciones de la guía europea. Pues bueno, aquí tenemos un poco lo que es ya la clasificación descrita de los cálculos en cuanto a su densidad o en cuanto a la escala de unidad Hohenfield. Entrando un poco lo que es el tratamiento, vamos a tener que el tratamiento nos describe lo que es la parte conservadora con modificaciones en cuanto son el estilo de vida, nos describe la parte del tratamiento farmacológico, y nos describe la parte del tratamiento de extracción activa por procedimientos endourológicos. Así describe el tratamiento de la guía europea. En cuanto a los objetivos de tratamiento médico, va a ser la prevención y la terapéutica. La prevención, pues simplemente, como ya dijimos, modificar los estilos de vida, debido a que influyen de manera importante en lo que es la formación de desarrollo de los, pues la afectación de la formación de estos minerales que van a llevar a la predisposición de cálculos. Y el terapéutico, cuando ya va a haber una enfermedad ya establecida, sintomática o asintomática, y pues que se basa principalmente en resolver el episodio agudo y el riesgo, que evitar el riesgo del deterioro de la función renal. Este tratamiento va a ser interdisciplinario, y pues el abordaje no farmacológico o farmacológico. Vamos a tener que en el tratamiento no farmacológico simplemente van a ser recomendaciones generales, restringir adecuadamente la ingesta de proteínas animales, debido a que, como ya hemos visto, nos lleva a lo que es una mayor formación en cuanto a la excreción el metabolismo de las purinas, nos va a llevar a una mayor excreción hiperuricosúrica, o nos va a llevar a mayor formación en cuanto a las sales de cálcica y fosfato cálcica junto con el ácido úrico, que son las más descritas. Reducir la ingesta de sodio, porque ya mencionamos que son factores que determinan la formación y la inhibición de varios factores. Incentivar la ingesta de potasio, debido a que, como ya hemos visto, es un búfero, que forma complejo con el oxalato y el calcio. Y aumentar la ingesta de líquido, debido a que mayor líquido aumentamos lo que es el factor de la disolución, para así disminuir los factores de concentración. En cuanto más al tratamiento farmacológico, tratamiento dietético, recomendaciones generales en cuanto al calcio elevado en la orina, simplemente adecuada ingesta de dietética calcio, disminuir la ingesta de calcio, disminuir la ingesta de proteínas animales, que pues nos va a llevar a lo que es la formación de más sales de calcio y de ácido úrico. Y bueno, en cuanto a las proteínas, aumentar el calcio, el oxalato y el ácido úrico, disminuye el citrato, aumenta las sales y disminuye el citrato, que va a ser el factor inhibidor. La sal, pues directamente proporciona la excreción urinaria de calcio, hay que evitarla igualmente. En cuanto a tratamiento dietético, el oxalato elevado en la orina, disminución de la ingesta de proteínas animales, disminución de la ingesta de alimentos que contienen oxalato, debido a que la principal causa va a ser la más común, es la de origen entérico, por hiperoxaluria por hiperabsorción entérica, debido a que la otra causa primaria pues es menos frecuente. Esas
Estas son las recomendaciones que tenemos. Los alimentos ricos, evitarlo, y pues evitar el aumento de consumo de proteínas que lleven a la mayor excreción de calcio, oxalato y ácido úrico. Más el tratamiento farmacológico en el cuarto, en la parte del ácido úrico, pues simplemente reducir la ingesta de purina, debido a que es el principal mecanismo que nos va a llevar a la hiperuricosúria. Pues disminuir el alimento rico en purina, donde se describen que son principalmente las proteínas de origen animal que nos van a llevar a la formación de ácido úrico. En cuanto al citrato bajo en la orina, pues disminuir la ingesta de proteína animal, debido a que se asocia con un mayor estado de acidez, y el estado de acidez nos lleva a una disminución en la excreción de citrato. Aumentar la ingesta de frutas y vegetales, y pues disminuir igualmente la que se urinaria de calcio y oxalato y ácido úrico. Ya entrando un poco lo que es en el tratamiento farmacológico, pues la guía europea describe las pautas principalmente con la quimiolisis y la terapia médica expulsiva. En cuanto a la quimiolisis, las piedras compuestas de ácido úrico, peronohidrato de sodio, de amonio, se pueden disolver por quimiolisis oral. El análisis previo del cálculo puede proporcionar información sobre la composición del cálculo. La quimiolisis oral se basa en la alcalinización de la orina mediante la aplicación de citrato alcalino o bicarbonato de sodio. El pH debe ajustarse de 7 a 7.2. La quimiolisis más efectiva es más efectiva un pH más alto. Pues bueno, ya tenemos, como ya hemos venido descrito, sabemos que la quimiolisis es efectiva, disuelve pues simplemente en cálculos formados por ácido úrico, pero igualmente el consumo de citrato nos va a ayudar en lo que es como inhibidor en cuanto a la formación de cálculos formadores por oxalato de calcio y de calcio. Entonces, en sus recomendaciones, la guía recomienda informar al paciente cómo controlar el pH de la orina con una tira reactiva, monitoreo cuidadosamente a los pacientes durante y después de la quimiolisis oral y los cálculos de ácido úrico. Combine la quimiolisis oral con tansulosina en el caso de cálculos ureterales más grandes, si no se indica la intervención activa, debido a que tiene mayores tasas libres de, libres de cálculo. En cuanto al tratamiento farmacológico, asociarlos con la terapia médica expulsiva, como lo es el tansulón. En cuanto a la terapia médico-pulsiva, solo debe usarse en pacientes informados si no se indica la extracción activa de cálculo. Igualmente hay condiciones especiales en donde pues se omite, están indicadas, se omite lo que es la terapia médica expulsiva, y pues nos orientamos a un tratamiento de extracción activa. Dice que el tratamiento debe suspenderse si se desarrollan complicaciones como son las infecciones, dolor refractario al tratamiento, deterioro de la función renal. Los alfa bloqueadores promueven la expulsión espontánea de los cálculos grandes ubicados en cualquier parte del uréter. Pero tenemos las mayores tasas libres de cálculo se asocian con los cálculos de entre 5 a 6 milímetros o menor a 10 milímetros. Son los que tienen mayor probabilidad que van a pasar espontáneamente por lo que es a nivel del uréter. Entonces, ofrecer bloqueadores alfa como terapia médico-pulsiva como una de las opciones de tratamiento para cálculos ureterales distales mayores a 5 milímetros. Es una recomendación fuerte. Igualmente tenemos en otro dato que aportar, vamos a tener que la terapia médico-pulsiva se utiliza en cálculos ureterales como ya los tamaños ya descritos, y que pues generalmente el tiempo que mayormente se describe es de 4 semanas para el uso del medicamento. Tienen mayores tasas libres de cálculo asociadas a este tiempo de medicación. Entrando en cuanto a lo que es el tratamiento de la parte de la extracción activa, se describe como primer procedimiento la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Se dice que el éxito de la litotripsia extracorpórea por ondas de choque depende de la eficacia litotriptoria y de los siguientes factores: el tamaño, la ubicación y la composición, debido a que cálculos mayores a composición de 1000 unidades OnField, pues se describe que no son sensibles a la destrucción por parte de estas ondas que las produce pues la parte del litotriptor. Entonces, a mayor dureza, pues menor eficacia en cuanto a la litotripsia extracorpórea por ondas de choque. Los hábitos del paciente influyen. El rendimiento de la litotripsia, mejor práctica,
va a haber mejores resultados. Cada uno de estos factores influye significativamente en la tasa de retratamiento y el resultado final de la electrotricsia por ondas de choque. Entonces sus recomendaciones: asegura el uso correcto del agente de acoplamiento, porque esto es crucial para el transporte efectivo de ondas de choque. Mantenga una cuidadosa monitorización fluoroscópica y ecográfica durante la electrotricsia por ondas de choque. Use la analgesia adecuada porque mejora los resultados del tratamiento al limitar los movimientos inducidos por el dolor y las excursiones respiratorias excesivas. Prescriba antibióticos ante la electrotricsia por onda de choque en el caso de cálculos infectados o bacteriuria. En cuanto a las complicaciones de la litotripsia por onda de choque, pues se describen principalmente en tres aspectos: los relacionados con la piedra, en donde se describen uno de los más importantes y los más incidentes, el stin trace o la calle litiásica, la regeneración de fragmentos residuales y el cólico renal, pues asociados al residuo de los cálculos allí en la vía renal. El infeccioso, bacterias en cálculos de infección y septicemia. Los efectos tisulares, los renales, el hematoma asintomático, los cardiovasculares en parte de la red de arritmia y eventos cardíacos mórbidos, pero esto se asocia muy menos incidencia debido a que hay equipos con nueva tecnología, pues no afectan la parte cardiovascular. Gastrointestinal, muy raro, las perforaciones intestinales, el hígado y el hematoma de los vasos. Pues va a depender de la frecuencia o de la fuerza de la onda de choque. Y la parte renal, estos efectos están más asociados a las diatesis hemorrágicas, que hay que estar muy cuidadosos, muy pendientes en lo que es este tratamiento por ondas de choque. En la extracción activa, pues la segunda modalidad más descrita, pues va a ser la ureteroscopía retrógrada o anterógrada o la cirugía retrógrada renal. El estándar actual para las ureteroscopias rígidas es un diámetro de punta de menos de 8 French. La ureteroscopía rígida puede usarse para todo el uréter. Sin embargo, las mejores técnicas, así como la disponibilidad de ámbitos digitales, también favorece el uso de ureteroscopias flexibles en el uréter. La eliminación anterior percutánea de cálculos ureterales es una consideración en casos seleccionados, es decir, cálculos ureterales proximales impactados grandes, mayor a 15 milímetros, en un sistema colector renal dilatado, cuando el uréter no es susceptible de manipulación retrógrada. Entonces vamos a tener que, como recomendaciones fuertes, vamos a tener que el estándar en lo que es la parte de la ureteroscopía, el estándar actualmente es el láser de hidroaluminio granate, que va a ser la mayor eficacia en cuanto a la terapéutica de la destrucción de los cálculos a nivel ureteral por ureteroscopía. Entonces realice la extracción de cálculos solo visualización endoscópica directa del cálculo. Esto se utiliza más que todo en cálculos muy pequeños en los cuales se puede utilizar esta terapéutica. No inserte un stent en caso sin complicaciones. La colocación previa de un stent facilita la ureteroscopía y mejora los resultados de la ureteroscopía, en particular para los cálculos renales. Esto se asocia principalmente a un mayor manejo de lo que es el ureteroscopio a nivel de la vía uretral, debido a que el stent mejora lo que es la salida del flujo, y pues hay una mayor dilatación y va a haber un mayor manejo de la vía urinaria. Ofrece terapia médica expulsiva para pacientes que sufren síntomas relacionados con el stent y después de la litotripsia por ondas la litotripsia después de la litotripsia láser con Holmium-Yang para facilitar el paso de fragmentos. Usa la extracción enterógrada percutánea de cálculos laterales como alternativa cuando la litotripsia por onda de choque no está indicada o ha fallado, y cuando el tracto urinario superior no es susceptible de revertir la ureteroscopía. Usa la ureteroscopia flexible en casos donde la nefroidotomía percutánea o litotripsia por onda de choque no son una opción, incluso para cálculos mayores de 2 centímetros. Sin embargo, en este caso existe un mayor riesgo de que sea necesario procedimientos de seguimiento y colocación de stent ureteral, o sea que están más asociados a mayor costo y mayor morbilidad en cuanto al manejo de esta patología. Las complicaciones de la ureteroscopía son unas de las menos incidentes. Se dice que la tasa general de complicaciones después de la ureteroscopía es de 9 al 25%. La mayoría de las complicaciones son menores y no requieren intervención.
La abulsión ureteral y la estenosis son poco frecuentes, menor a 1%. Las perforaciones previas son el factor de riesgo más importante para las complicaciones. En cuanto a la nefrototomía percutánea, el otro procedimiento que se describe, la guía europea describe estos tres procedimientos principalmente. La litotripsia estrocopera por ondas de choque, la ureteroscopía y la nefrolitotomía percutánea. La nefrolitotomía percutánea sigue siendo el procedimiento estándar para cálculos renales grandes. Se encuentran disponibles diferentes endoscopios rígidos y flexibles. La selección se basa principalmente en las preferencias del cirujano. Los tramos de acceso estándar son de 24 a 30 frames. Las vainas de acceso más pequeñas, menor a 18 frames. Se introdujeron inicialmente para uso pediátrico, pero ahora se utilizan cada vez en la población adulta con mejor práctica. Esto se asocia principalmente que a menor diámetro, el calibre de French se asocia con menor sangrado y menor estancia intrahospitalaria, pero se asocia a, a una mayor duración perioperatoria. En cuanto a sus recomendaciones, la guía recomienda que se realice una imagen previa al procedimiento, incluido un medio de contraste, usando cuando sea posible un estudio retrógrado al comenzar el procedimiento, para evaluar la integridad del cálculo y la anatomía del sistema colector para garantizar un acceso seguro al cálculo renal. Realiza un procedimiento de nefrolitotomía percutánea sin tubo nefrostomía o totalmente sin tubo, cuando no se deja ni tubo de nefrostomía ni catéter de ureteral para drenaje o ureteral. La complicación de la nefrotomía percutánea, una revisión sistemática de casi 12.000 pacientes muestra la incidencia de complicaciones asociadas con nefrotomía percutánea. La fiebre en 10.8%, que requieren transfusión por sangrado un 7%, complicación torácica 1.5%, sepsis 0.5%, lesión orgánica menos al 4%, y las demás pues se describen en muy poco porcentaje. Entonces las contraindicaciones importantes van a incluir hito no tratado, tumor en el área del tracto de acceso presunto y potencial tumor maligno y el embarazo. Pues van a estar son contraindicaciones absolutas para la parte de la realización de las nefrolitotomías percutáneas. Pues entonces, tratando más específico lo que es la extracción activa, la guía describe en cuanto a cálculos específicos, por lo menos en la ubicación ureteral, las indicaciones para la eliminación activa de los cálculos ureterales. Las indicaciones van a ser cálculos con baja probabilidad de paso espontáneo, o sea, cálculos grandes mayor a 1 centímetro, que pues no están asociados a que pasen espontáneamente por el uréter. Dolor persistente a pesar de la medicación, con análisis adecuada, obstrucción persistente y insuficiencia renal de origen obstructivo. Entonces las recomendaciones van a ser en pacientes con cálculos ureterales pequeños recientemente diagnosticados. Si no se indica la extracción activa, observe al paciente inmediatamente con una evaluación periódica. Ofrecer bloqueadores alfa como terapia médica expulsiva como una de las opciones de tratamiento para cálculos ureterales distales mayores a 5 milímetros. Informa a los pacientes que la ureteroscopia tiene una mayor oportunidad de alcanzar el estado sin cálculo en un solo procedimiento. Y pues informe que los pacientes que la ureteroscopia tienen mayores tasas de complicaciones en comparación con la litotripsia por ondas de choque. En caso de obesidad severa, pues usa la ureteroscopia como terapia primera línea, debido a que a mayor índice de masa corporal, pues hay menor sensibilidad en lo que es la parte de la litotripsia por ondas de choque. Pues ahí se asocia con una menor tasa libre de cálculo, debido a que el índice de masa corporal está asociado a que la onda no influya o no haya lo que es la destrucción de la parte del cálculo en la vía urinaria. El manejo de los cálculos específicos para cálculos renales, sus indicaciones van a estar. Entonces, las indicaciones para la eliminación de los cálculos renales incluyen crecimiento de piedra, crecimiento en pacientes de alto riesgo para formación de cálculos, obstrucción causada por piedras, infección, cálculos asintomáticos dados por dolor o hematuria, piedras mayores a 15 milímetros, piedras menores a 15 milímetros si la observación no es la opción de elección, preferencia del paciente, comorbilidad, situación social del paciente. Entonces sus recomendaciones: vamos a tener que seguimiento periódicamente en los casos en que no se tratan los cálculos renales, inicialmente después de 6 meses y luego anualmente, evaluando los síntomas y el estado de los cálculos, ya sea por ultrasonido, radiografía de la vejiga, el ureter renal o tomografía computarizada. Ofrecer tratamiento activo para cálculos renales en caso de crecimiento de cálculos
con obstrucción de nodo, infección asociada o dolor agudo y crónico. Evaluar la composición de los cálculos antes de decidir el método de extracción según la historia del paciente. El análisis de los cálculos anteriores fundado por la unidad de Hoffield en la urotomografía y pues que va sin constante tiene menos probabilidad de desintegrarse por lo que ya hemos mencionado, que la dureza del cálculo va a influir en lo que es la terapéutica. Realizar nefrolictotomía percutánea como tratamiento de primera línea para cálculos más grandes, mayores a 2 centímetros. Y pues se mantiene actualmente que el estándar para cálculos mayores a 2 centímetros va a ser la nefrolictotomía percutánea. Trata los cálculos más grandes, mayores a 2 centímetros, con ureteroscopía flexible o litotripsia por una de choque en los casos solamente en lo que la nefrolitotomía no es una opción. Realiza nefrolitotomía percutánea o cirugía renal retrógrada para el polo inferior, incluso para cálculos mayores a 1 centímetro, debido a que la ureteroscopía, simplemente los equipos de última generación de alta tecnología flexible, son los que tienen mejores tasas libres de cálculo en cuanto a resultados. Y pues la litotripsia por onda de choque no tiene efectividad en cuanto a los cálculos de polo inferior, debido a que no hay gran alcance y se tiende a asociar a mayor los fragmentos migran o se mantienen en lo que es la parte inferior del polo y se asocia a una formación allí recurrente del cálculo. La extracción activa laparoscópica para cirugía de abierta, entonces vamos a tener que se utiliza como última opción cuando todas las opciones anteriores no son una opción o han fracasado, pues simplemente se puede utilizar la cirugía laparoscópica o abierta en esa condición. Ofrecer la extirpación de cálculos quirúrgicos laparoscópicos abierta en casos raros en los que la litotripsia por ondas de choque, la ureteroscopía retrógrada o anterógrada y la nefrolectomía percutánea fallan o es poco probable que tengan éxito. Principalmente, pues la cirugía abierta se resguarda, la literatura describe que se mantiene o puede ser utilizada cuando se fallen todos los métodos endoscópicos actuales y pues principalmente ellos describen los cálculos grandes, coraliformes o hasta de ciervo que comprometen toda la parte de la vía urinaria, de la pelvis, y pues los procedimientos endourológicos no están asociados a una gran tasa de éxitos o tasa libre de cálculo. Pero pues actualmente entonces la recomendación va a ser que se utilice como última opción donde las demás no tengan éxito. Y bueno, la que describe en cuanto a las complicaciones más comunes de la ureteroscopía va a ser la stent trace o la calle litiásica, donde es una acumulación de fragmentos de piedra o de grava de piedra del uréter y puede interferir con el paso de la orina. Entonces la stent trace ocurre en un 4-7% de los casos por litotomía por orden de choque, y el factor principal es el desarrollo de formación de stent trace, es el tamaño de los cálculos. Entonces a mayor cálculo va a haber mayores fragmentos residuales que pues se quedan incrustados en lo que es el uréter y forman la calle litiásica. Es un problema importante del stent trace, la obstrucción ureteral, que puede ser silenciosa en el 23% de los casos. Entonces, como recomendación es fuerte tratar la stent trace asociada con infección de tracto urinario, fiebre, preferiblemente con nefrostomía percutánea. Trata el stent trace cuando haya fragmentos grandes de cálculos con litotripsia por onda de choque o ureteroscopía en ausencia de signos de infección urinaria. Pues se describe que una de las medidas conservadoras pues va a ser la terapia médico expulsiva, donde reportan que puede haber buenas tasas libres de cálculos con la terapia médico expulsiva en cuanto a las calles litiásicas con fragmentos pequeños. Pero pues en cuanto a los fragmentos grandes que se asocian con mala excreción de la vía urinaria, pues se asocian a mayor infección y mayor obstrucción, donde el manejo puede ser, cuando hay un caso de infección, pues se describe la nefrostomía percutánea para mejorar el cuadro infeccioso y posteriormente tener la resolución de la calle litiásica, o una derivación con un stent ureteral, pues que va a ayudar a lo que es el drenaje de la vía urinaria. Manejo de pacientes de cálculos residuales, pues simplemente en este apartado se describe pues el seguimiento en cuanto
en cuanto a los cálculos que pueden recibir o puede haber recurrencia. Se describe principalmente que se trata con estudios de imágenes para llevar el seguimiento documentado. Pues ellos describen que la realización de una tomografía principalmente de 2 a 4 semanas posterior a la realización del procedimiento, debido a que no está indicado realizarle el estudio de imagen inmediatamente o días previos o dentro de una semana. Yo recomiendo no realizar el estudio imagenológico debido a que se asocia que los fragmentos pueden pasar espontáneamente en un transcurso de menos de una semana, y pues la tomografía o el estudio de imagen se indica de 2 a 4 semanas posterior a la realización del procedimiento. Y pues bueno, el paciente, en lo que es la parte del manejo de los pacientes de cálculos vesicales, pues la guía describe un tratamiento aparte, y pues generalmente sus recomendaciones fuertes van a ser usar el ultrasonido como imagen de primera línea en adultos con síntomas sugestivos de cálculos de la vejiga, usar la cistoscopia o la tomografía computarizada de la vejiga del ureter renal para investigar adultos con síntomas persistentes que sugieren un cálculo en la vejiga. Si el ultrasonido es negativo, usa el ultrasonido como imagen de primera línea en niños con síntomas sugestivos de cálculos de vejiga. Todos los pacientes con cálculos de vejiga deben ser examinados investigando por la causa de la formación de cálculos en la vejiga, que incluyen urofloremetría, pues todos los estudios pertinentes allí descritos en la parte metabólica e imagenológica. En pacientes seleccionados, considera imagen de tracto urinario superior, debe evaluarse los antecedentes de urolitiasis y dolor lumbar con cisturetroscopia o uretrografía. Ofrecer quimiolisis oral para cálculos de vejiga de ácido úrico, debido a que estos se disuelven con la parte de la terapia quimiolítica. Ofrecer en los adultos con cálculos en la vejiga cistolitotripsia transuretal donde sea posible. Realice cistolitotripsia transuretal con un instrumento de flujo continuo en adultos, por ejemplo nefroscopio o receptoscopio, cuando sea posible. Ofrecer a los adultos una cistolitotripsia percutánea donde la cistolitotripsia transuretal no sea posible o aconsejable. Sugiere la cistolitotomía abierta como una opción para cálculo en la vejiga, pues principalmente la guía describe, la literatura así lo describe, cuando esté asociada pues a una patología subyacente, o sea, a cálculos secundarios, principalmente por obstrucción a la salida, como el crecimiento prostático benigno. Pues se utiliza la cirugía abierta para extracción del cálculo y al mismo tiempo la resolución de la patología obstructiva prostática. Entonces la listotripsia abierta, laparoscópica y por de choque extracórpora son tratamientos alternativos donde el tratamiento endoscópico no es posible en adultos o niños. Prefiere procedimientos sin cámara para niños con cálculo de la vejiga primaria, sin infección previa. Cirugía de disfunción de la vejiga, donde está indicada la cistolitotomía abierta, que pues son condiciones que afectan o no sé, o el manejo endoscópico no es una opción. Realiza los procedimientos para el cálculo y el síndrome obstructivo de vejiga, donde se asocia principalmente el crecimiento prostático subyacente simultáneamente en adultos con cálculo de vejiga secundario a la obstrucción de la salida de la vejiga, lo que había mencionado anteriormente, siempre que sea posible. Seguimiento individualizado de imágenes para cada paciente, ya que hay poca evidencia. Los factores que afectan el seguimiento pues incluyen si puede tratarse la predisposición funcional subyacente a la formación de cálculos, por ejemplo, por RTU o riesgo metabólico. RTUP o riesgo metabólico. Se recomienda la terapia de irrigación regular con solución salina en adultos, niños con aumento de la vejiga, reservorio urinario cutáneo, continente, disfunción de la vejiga neuropática y sin antecedentes de disreflexia autónoma, para reducir el riesgo de recurrencia. Y pues bueno, en cuanto a la terapia específica dirigida, vamos a tener que es un tratamiento farmacológico donde vamos a tener un diagnóstico ya confirmado con la evaluación del cálculo, sea por espectrometría o difracción de rayos X, pues nos va a dar un, un
un indicio, una especificación exacta de la formación del cálculo y pues nos va a llevar a una terapéutica dirigida, sea conociendo lo que es la causa del cálculo, sea por todos las causas ya descritas y pues se trata de manera dirigida a mantener en control lo que es la patología metabólica. Entonces, pues principalmente aquí se describe la terapia de la dirigida a base de consideraciones generales para la prevención de las recurrencias. Todos los formadores de cálculo, independientemente de su riesgo individual, deben seguir las medidas preventivas. El enfoque principal es la normalización de los hábitos alimenticios y los riesgos del estilo de vida. Ingesta de líquido, consejos para beber, pues tenemos la cantidad de líquido que va de 2.5 a 3 litros por día. Evitar lo que es las bebidas circadianas, bebidas con el pH neutro, la diuresis que debe ser de 2 a 2 litros y medio, peso específico de la orina debe ser menor a 1000 gramos, o sea, tener una orina que no esté saturada, y los consejos nutricionales por una dieta equilibrada, pues para evitar así la formación o la predisposición a saturación por, por minerales ya descritos, que son los principales en la formación de estos cálculos. Y pues bueno, consejos de estilo de vida para normalizar los factores de riesgo general. Índice de masa corporal, tener un índice de masa corporal normal, actividad física adecuada y un equilibrio en la pérdida excesiva de líquidos. Y bueno, esto ha sido lo que es el desarrollo del tema de esta oportunidad, la urolitiasis. Espero que haya sido de provecho para ustedes, los espectadores o seguidores que así nos quieran seguir en nuestra plataforma. Les recomiendo pues seguir en nuestra plataforma debido a que estaremos con estas actividades académicas con regularidad. Entonces los invito a seguir el canal académico. Me despido, un gran saludo para ustedes.